nosotros vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado No te limites, prospera. Porque Dios nos llama a eso, a no estar limitados, a no limitarnos a nosotros mismos. Y sí nos llama a tener una actitud de prosperidad, mis amados. Hoy en día, mucha gente ve la vida como una gran problemática. Siempre están hablando de afanes, de problemas, y pues nuestra perspectiva también muchas veces está en esa línea. Pero puede cambiar nuestra perspectiva cuando nosotros vemos que esta vida propiamente es una serie continua de ejercicios para resolver problemas. Nunca estaremos libres de problemas en esta vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en la vida tendrán aflicción, pero también nos da un aliciente poderoso, porque dice, pero no teman, yo ya vencí. Y esa victoria, pues ahora nos ha sido imputada. Por lo tanto, aún en esos problemas, en esas aflicciones que podemos tener, pues nosotros debemos de levantarnos en la victoria que Cristo Jesús nos ha dado. Si en medio de todas tus vicisitudes, problemáticas, aflicciones, necesidades, no puedes aprender a crecer en la situación en la que te encuentras, pues nunca vas a estar contento. Recuerden que la palabra emuná nos da 3 aspectos fundamentales. Lo tenemos que repetir hasta que se nos grabe perfectamente bien. Todo lo que tú y yo vivimos, todo lo que tú y yo pasamos, es porque así lo quiso Dios. Así lo quiso el Eterno. Esa es la primera premisa de la palabra emuná, de la fe genuina, de la fe auténtica. Entonces, cuando tú y yo empezamos a ver lo correcto y desde el punto de vista correcto, pues quiero decirles que empezamos a poner las cosas en una perspectiva que nos lleva a la victoria. Porque después de que tú declaras que lo que estás viviendo es porque así lo permitió el Eterno, porque así Él lo quiso, puedes llegar a la segunda etapa de la emuná, de la fe auténtica, que es todo te sirve para bien, todo te va a ser para bendición, aunque en el momento tú no lo puedas comprender, que obviamente cuando hay dolor, cuando hay necesidad, cuando hay angustia, no puedes ver que lo que te está sucediendo es para bendición. Entonces, tienes que aprender a visualizar las cosas como Dios quiere que las visualices. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la tercera etapa, que es todo trae una enseñanza. Entonces, cuando en medio de tus problemas, de las vicisitudes del día a día, tú no puedes aprender a crecer en esa condición, en esa situación, pues no estás aplicando correctamente la fe. Porque tarde que temprano la fe te tiene que llevar a aprender. Cuando tú encuentras el motivo, la razón o la circunstancia por la cual Dios permitió que pasaras lo que estás pasando y te da una enseñanza, allí hay contentamiento. Y es como Dios quiere que nosotros crezcamos, que no nos limitemos por lo que podamos estar viviendo o pasando, sino que trascendamos, que verdaderamente prosperemos en una condición de crecimiento espiritual, porque es a lo que realmente estamos llamados, a crecer espiritualmente. Ese es el objetivo de nuestra vida, para que de esa manera podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin la fe, sin el crecimiento en la fe, mis amados, sin el crecimiento espiritual, pues muchas ocasiones adoramos o decimos que adoramos a Dios de dientes para afuera. Hoy el Señor, si está permitiendo que estés pasando por situaciones críticas, dale la gloria a Dios. Aprende a agradecer aún hasta por la situación que estás pasando, porque en la gratitud viene la bendición. Y Dios va a utilizar eso que tú estás pasando para hacerte crecer, para no limitarte, para no dejarte en el hoyo en el que te puedas encontrar en un momento dado.
sino para que prosperes. Pero es necesario que pasemos estas 3 etapas de la fe y de esa manera podamos comprender cómo es el reino de los cielos. Bueno, el autor de Eclesiastés, por ejemplo, nos dice en Eclesiastés 5:19 que a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Dios nos ha dado abundantes riquezas, mis amados. El grave problema es que en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos exclusivamente a ver la riqueza material o económica. Pero cuando nosotros, echando mano de la fe, vemos la riqueza espiritual que Dios está trayendo a nuestra vida, cómo nos estamos nutriendo, cómo nos estamos fortaleciendo, cómo podemos ahora arrebatar esas bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida, para estos tiempos, le empezamos a quitar al enemigo la parte que provoca que muchas de las cosas que nos sucedan estén siendo de dolor o de aflicción. Y en ese sentido, pues vamos a empezar a aprender a disfrutar la vida en el presente, porque si no lo hacemos, pues la vida se nos va a pasar y no podremos disfrutar de lo que estamos teniendo en este momento, la bendición de Dios. Mis amados, ahorita estamos pasando por épocas muy difíciles, pero es necesario que aún en medio de todo esto podamos disfrutar lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Esa paz, ese gozo y todo lo que trae el fruto del Espíritu Santo. Y de esa manera ir sobrellevando las cosas para no limitarnos, sino más bien prosperar. Vamos a ver lo que dice el libro de los Proverbios, ahí en el capítulo 19 del versículo 23 al capítulo 20, versículo 4. Aquí la palabra de Dios nos enseña a confiar, a respetar y a honrar al Dios Todopoderoso. Y de esta manera vamos a ver que cuando hacemos exactamente eso, nosotros rompemos con los límites que nos habíamos puesto y podemos prosperar en el Señor. Amén. Bueno, podemos saber lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 19, capítulo del versículo 23 en adelante, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere el escarnecedor, y el simple se hará avispado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el temor del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Recuerden que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Lo que nos enseña, nosotros tenemos que aprender a ponerlo en práctica de inmediato. Y de acuerdo con el autor de Proverbios, pues la respuesta a los problemas, a todos y cada uno de tus problemas, es el temor de Dios, el temor del Señor. Es decir, debemos vivir en una relación con Dios, confiando en Él y honrándolo. Y así lo describe, fíjense bien, en el versículo 23 que acabamos de leer de Proverbios 19, dice: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. ¿Por qué nos evita problemas? ¿Por qué nos da un sueño tranquilo, mis amados? ¿Por qué nos conduce a la vida?
Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, evitamos hacer las cosas que equivocadamente podemos hacer para que después tengamos que pagar las consecuencias. Cuando tomamos decisiones erráticas, cuando tomamos decisiones equivocadas, pues desgraciadamente vendrán consecuencias a nuestras vidas y lo permite Dios para darnos a nosotros una enseñanza. Luego entonces, cuando tenemos el temor de Dios, ese temor reverente, lo honramos, confiamos en Él, aceptamos lo que en su palabra nos muestra y nos enseña y caminamos por el camino que Él trazó para nuestras vidas, pues vamos a evitar problemas. No vamos a errar, vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a tener un sueño tranquilo y reparador, porque no vamos a estar preocupados por situaciones en donde por haber tomado una decisión equivocada, pues tenemos que pagar una consecuencia. Y esto pues simplemente cuando tenemos ese temor del Señor, pues nos conduce a la vida eterna, a final de cuentas, que ese es el mayor objetivo que buscamos tú y yo al venir a los pies de Cristo. Esa es la idea. Eso es realmente nuestra fe, que un día veremos cara a cara a Dios y nos gozaremos por Él eternamente y para siempre. Y entonces así es como tú y yo tenemos que vivir. Así es como tú y yo no nos tenemos por qué limitar a disfrutar todo lo que Dios ha dado para nosotros y a prosperar en ello. ¿Ok? El escritor del libro de Proverbios, bueno, de este capítulo en particular, prosigue hablando de algunas de las causas de los problemas. ¿Cuáles son las causas de muchos de nuestros problemas, mis amados? Empieza por algo que de verdad ya se mira por doquier ahora en nuestra juventud: la pereza. Yo me recuerdo una generación antes que la nuestra, o posiblemente que la tuya. Yo me recuerdo mis padres, por ejemplo, siempre tenían una condición de trabajo y de constancia y de perseverancia en el trabajo. Y era de levantarse temprano y de empezar a hacer sus actividades propias y no estar en esa condición de pereza. La pereza se subraya en este pasaje como causante de problemas. Dice el capítulo 20, versículo 4, dice: el perezoso no labra la tierra en otoño, y en tiempo de cosecha buscará, y obvio, no hallará. Si tú no siembras, no puedes cosechar, ¿no? Y así también lo repite el versículo 24 de Proverbios 19. Entonces, cuando nosotros evitamos la pereza de nuestra vida, mis amados, pues no nos vamos a causar problemas, tantos problemas como lo que vemos actualmente en mucha gente que pretende que todo le caiga del cielo, que pretende aprovecharse de los demás y vivir a expensas de los demás por la pereza, por la holgazanería. Después habla acerca del cinismo, la insolencia y la burla que trata ahí en el capítulo 19, versículos 25 y 29, pues son una forma de crítica muy común en nuestra cultura del día de hoy, ¿verdad? Y puede llegar a infectar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la iglesia misma, a nuestra comunidad. Y esto no es algo bueno, mis amados, porque el cinismo, la insolencia y la burla es causa de muchos problemas. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que entre compañerismos, entre fraternidades, entre amistades, de repente hay alguien medio cínico, ¿verdad? Que nada más está de burlón, que está de insolente, y pues empieza a provocar problemas. Y es de lo que la palabra de Dios trata de evitar en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos conducimos correctamente, evitando ese tipo de manifestaciones, de críticas, de estar señalando a las personas, pues nos evitamos problemas. También en estos versículos se nos habla acerca de la malicia. Miren, la falta de honestidad es otra causa de problemas. Por ejemplo, el robo lleva a la vergüenza y a la deshonra. El ser falso testigo o dar un testimonio falso, pues provoca que la justicia sea burlada. Pero hay una consecuencia: el malvado tendrá su recompensa. El malvado lanza maldad por la boca, pero vendrá una condición
que después para él va a ser un grave problema. De hecho, si ustedes se pueden dar cuenta, nuestra sociedad ha emitido leyes en que sanciona terriblemente a una persona que hace una declaración falsa. Y entonces nosotros, cuando venimos a la verdad de Dios y empezamos a actuar en esa condición, pues simplemente nos vamos a evitar problemas. A lo mejor la verdad te va a llevar a pagar lo que es, lo justo, lo correcto, lo que debe ser, pero eso te va a evitar problemas con cualquier otro tipo de situaciones. También nos hace un señalamiento muy fuerte respecto al abuso de sustancias tóxicas, de sustancias que técnicamente no tienen por qué estar en nuestro organismo. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 20, versículo 1, dice, el vino lleva la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo los efectos de la embriaguez se comporta sabiamente. Y es una realidad, ¿verdad? Se los leí en otra versión para que nos quedara un poco más claro. Porque si se los vuelvo a repetir en la versión que leí de Reina Valera, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, la nueva versión dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Muchos de los problemas de hoy en día, mis amados, tienen su causa en la gente que se emborracha, que se droga, que pierde sus cabales por el consumo de sustancias que que propiamente no son para el diseño que Dios provocó en nuestro cuerpo, en nuestro organismo físico. Tristemente vemos cómo hay un deterioro muy severo para todas esas personas que abusan de esas sustancias, el alcohol, el tabaco, las drogas, los esteroides, los anabólicos, todo ese tipo de manifestaciones que en muchas ocasiones vienen al organismo nada más para hacer estragos. Muchos de los crímenes, mis amados, que ocurren en nuestra sociedad son cometidas por gente que está bajo la influencia o los efectos del alcohol o de las drogas. Mucha gente tristemente tiene que sufrir las consecuencias de una persona que tomó la decisión de intoxicarse y simplemente tomar un vehículo y ocasionar un accidente y tristemente traer luto, traer dolor, traer sufrimiento a familias que nada tenían que ver, a personas que nada tenían que ver con su intoxicación. Y no nada más crímenes de esa naturaleza por accidentes y eso. Simplemente nosotros podemos ver que cuando la gente está intoxicada se cometen abusos de muchas índoles, mis amados. Tú y yo estamos llamados y somos declarados el templo de Dios, en donde el Espíritu Santo ahora mora. Obvio, nosotros como hijos de Dios, pues no estamos nosotros señalando o estamos prohibiendo el hecho de el consumo de alguna sustancia. Nosotros no somos nadie para señalar ese tipo de situaciones, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos abstenernos de todo ese tipo de manifestaciones para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Y de esa manera, ¿verdad?, poder experimentar la vida a cabalidad, íntegra, a plenitud, en nuestros 5 sentidos en todo momento. No hay la necesidad de perdernos bajo ese tipo de sustancias como para poder obtener satisfacción o plenitud. En Cristo está toda nuestra plenitud. En Cristo está toda nuestra satisfacción. Y ahorita lo vamos a ver. Otra situación que se genera son las contiendas. Eso es lo que trae problemas al hombre. Dice el versículo 3 de Proverbios 20, dice, honroso es al hombre evitar la contienda,
pero no hay necio que no inicie un pleito. Mis amados, ustedes y yo somos llamados a ser pacificadores. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no creo que en el reino de los cielos vaya a haber bravucones, ¿verdad? Personas que nada más están buscando rencilla, pelea, contienda. No. Allá tenemos que vivir en santa paz. Y mis amados, nosotros estamos llamados a vivir la vida eterna desde ya, desde ahorita mismo. ¿De qué manera? Siendo pacificadores. Y Dios traerá honra a tu vida. ¿Cuántas veces tú has podido evitar ya una discusión, una contienda, un pleito? Yo sé, para la gloria de Dios, que la gran mayoría de todos los que estamos escuchando este devocional ya hemos evitado problemas al momento de echar mano de la fe, al momento de echar mano de un recurso valioso que el Señor nos ha dado, que se llama dominio propio. Y entonces, en ese preciso instante, tú evitas una contienda y Dios te honra. ¿Por qué? Porque justamente Él pone la gracia en tu vida y después hasta la persona con la que ibas a tener esa contienda posiblemente sea la persona que Dios mandó a tu vida para que le hables de la palabra de Dios. Y de esa manera venga al reino de los cielos. Y por eso Jesucristo nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y de esa manera traerlos a sus pies para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque una relación con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, pues nos lleva a tener una vida de alegría y de satisfacción, porque ahora nos da la perspectiva correcta de cómo debemos ver las cosas. ¿Ah? Hay que nada más pedir y hay que nos ayude a evitar toda esa problemática innecesaria. No ser contenciosos, no estar dados a sustancias tóxicas y nocivas para nuestra salud, a tener una relación correcta con todas las personas que nos rodean y a evitarnos problemas, mis amados. Eso nos va a traer a paz, a tranquilidad, a poder descansar, dormir plácidamente, tener un sueño reparador y al otro día enfrentar el afán que viene con el día mismo. Renovadas nuestras fuerzas porque buscamos la presencia de Dios, porque tenemos una relación con Él que llena nuestra vida, que satisface nuestra vida. Amén. Esto nos lleva a entregarnos totalmente al Señor, como nos lo enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 17 al 35, que a la letra dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Se está refiriendo a los dones que Dios te ha dado. Y muchos podrán preguntar, yo no sé qué don me ha dado Dios. Por primera instancia te quiero decir que Dios te dio el don de la fe, porque por algo estás aquí. Ya en un estudio un poco más profundo, podríamos ir viendo cuáles son los dones con los cuales el Señor te ha dotado y de los cuales tú tienes que echar mano para ser pleno en esta vida. Porque a través de los dones que son puestos en práctica, nosotros hacemos para lo que fuimos diseñados. Y eso trae plenitud, trae llenura, trae orden a nuestra vida, trae esa gratificación de hacer lo correcto, para lo que fui creado. Amén. Bueno, dice, y hace una pregunta, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Pues no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. ¿Para qué pelearnos con los judíos que ellos se circuncidan hasta la fecha? En el 8º día después de nacido un bebé varón, tienen que circuncidarle, ¿verdad? Para seguir viviendo bajo el pacto antiguo. Nosotros fuimos llamados en Cristo Jesús, en el pacto de su sangre, en el pacto de la gracia, ¿verdad?
Y pues ahora nosotros no tenemos que circuncidarnos el prepucio, tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios circuncide nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que corte, que quite eso que impide que seamos limpios verdaderamente. O sea, el pecado. Que quite perfectamente bien el pecado de nuestro corazón, esa mala inclinación que tenemos hacia hacer lo incorrecto, que Dios lo corte de raíz para que tú y yo hagamos las cosas para las que fuimos verdaderamente creados. ¿Ok? Bueno, entonces dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, pues no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, y no se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Vamos a organizar toda esta información que el apóstol Pablo nos da, que de repente tal pareciera que es como un juego de palabras, pero es una enseñanza muy fuerte que tenemos que recibir. Uno de los problemas principales de nuestra generación es la ansiedad y la apatía que vienen de estar comparándose constantemente. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, la gente tiene increíble miedo a perderse de algo, de alguna noticia, de algún suceso. Todo el mundo está en soba ahí con las redes sociales, ¿verdad? No quieren perderse ni un detalle de lo que acontece en el mundo entero prácticamente ahora. Y hay mucha gente que tiene un miedo increíble a la exclusión digital, a ser excluido de las redes sociales, de lo digital. Hoy vemos cuántas cosas se hacen en pro de un famoso like, de un famoso me gusta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así la gente trata de hacerse notar, de hacerse ver al mundo. Y la respuesta, pues, a este tipo de condiciones, a esta problemática, porque ahora ya se ha convertido en una gran problemática, hemos sido testigos de cuántas personas, desgraciadamente, han perdido la vida, se han provocado lesiones gravísimas solamente por seguir los famosos retos virales, porque tienen miedo a perderse de esa condición, de que no puedan superar un reto viral, aunque en ello vaya su vida. Tienen miedo a que no estén incluidos en las redes sociales y que pasen desapercibidos. Eso es porque simplemente, ¿verdad? Estamos con una identidad
tremendamente falsa por el engaño del enemigo. Tú y yo valemos por el mérito de Jesucristo imputado a nuestras vidas. Tú y yo ahora tenemos una identidad en Cristo, somos hijos de Dios, somos herederos del reino, somos coherederos con Cristo Jesús, somos la niña de sus ojos, somos príncipes y princesas, somos real sacerdocio, somos nación santa, tenemos una identidad increíble en el Señor. No tenemos por qué la necesidad de que alguien más diga qué es lo que yo puedo ser. Tenemos sentido de pertenencia. Hoy tú y yo más que nunca pertenecemos a la gran familia de Dios y vivimos la experiencia. Nos sentimos en familia, en coinonía, nos apoyamos en oración. Si hay alguna necesidad y puede ser suplida por el cuerpo de Cristo, lo tenemos. Entendemos que ahora pertenecemos a la gran familia de Dios y eso nos da una solidez, mis amados. Entonces, la respuesta a todo este tipo de problemáticas de lo que la gente sufre actualmente, la gran mayoría, los que no tienen este conocimiento, se encuentran en las palabras con las que Pablo comienza el pasaje que acabamos de leer. Dice, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Yo les he dicho, cada quien tenemos dones, cada quien tenemos esos talentos que Dios nos dio. Antes, voy a abrir mi corazón un poquito en ese sentido, antes de verdad me frustraba mucho por no poder alcanzar algunas metas que yo me trazaba humanamente, por querer ser como otra persona es, porque yo quería ser de alguna manera más rico, más fuerte, quería tener una voz agradable para cantar y como no lo podía alcanzar porque no fui diseñado para eso, entonces me frustraba y sentía un gran problema en mi vida y empezaba yo a sufrir. Hoy le doy la gloria a Dios porque he entendido que Dios me creó único y singular, que no hay nadie que se pueda repetir a mí y por lo tanto no tengo la necesidad de competir con nadie, simplemente ser yo. Y eso trae paz a mi vida, trae tranquilidad a mi vida. Y es como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios te asignó de una manera de vivir, vívela, vívela conforme a lo que Dios te ha dado. Y de esa manera puedes aplicar la fe, la emuná, diciendo, porque así lo quiso Dios. Yo vivo de la manera en que vivo, lo que Dios me permite vivir, porque así Él lo quiere. Si hoy no tengo la capacidad de comprar un vehículo último modelo, es porque así lo quiere Dios. Y va a ser de bendición para mi vida, porque yo no sé si teniendo un vehículo de un último modelo, a lo mejor soy tan loco, ¿verdad? Yo me conozco, que normalmente mi tendencia es a acelerar, y a lo mejor me mato, o a lo mejor me provoco un accidente. Y si yo entiendo que Dios quiere que en este momento yo no tenga un vehículo de esa naturaleza, lo acepto y lo vivo tranquilamente. Y eso trae una enseñanza. De esa manera, yo estoy en paz, duermo bien, no me endeudo, no trato de buscar un crédito, no trato de obligadamente tener algo que el Señor simplemente no quiere que tenga en este momento y ya. Y vivo tranquilo, en paz, no me meto en problemas. Pablo, por ejemplo, siente el principio que emana toda su aplicación. Un cristiano nuevo, un hijo de Dios, una nueva criatura en el Señor, deberá permanecer en la condición en la que estaba cuando se convirtió a Cristo. ¿De qué manera? Como Dios te llamó, así el Señor quiere que sigas. Así que va a llegar el momento en que Dios te vaya transformando, pero va a ser al ritmo y al tiempo de Dios. Pablo nos da 3 ejemplos. Por ejemplo, en el matrimonio, en la condición de lo de la circuncisión y en la condición de lo de la esclavitud. Imagínense, históricamente los primeros cristianos eran una pequeñísima minoría y no estaban en ninguna posición de poder abolir la esclavitud. Entonces, eso nos enseña algo de que hay una aplicación más amplia. Fíjense bien, a menos que aquello a lo que nos dedicáramos antes de Cristo fuese ilegal o inmoral, ¿verdad?
cuando nos hacemos cristianos, no debemos dejar nuestra fuente de trabajo, nuestra actividad primordial de donde el Señor nos da sustento. Si no recibimos un llamado claro para dedicarnos a otra cosa, no dejemos de hacer lo que en Cristo llegamos, cuando llegamos a Cristo, pues. Si, por ejemplo, yo era comerciante, el Señor me llamó en esa condición de comerciante, pues yo seguiría ejerciendo el comercio. Mucha gente equivoca la situación ministerial y piensa que cuando fue llamado por Cristo, cuando Dios tuvo misericordia de él, tiene que dejar de laborar, de trabajar y tiene que empezar a vivir de otra manera a la que no fue llamado. Y también sufren, ¿ok? Entonces, Dios nos llama a tener ministerios específicos en Él para la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Pero para que hagamos más cosas para el Señor, no simplemente para que nos salgamos de hacer lo que estábamos haciendo, pretendiendo después vivir de lo que Dios no ha dispuesto para vivir. Pablo quiere evitarnos a pasar por aprietos en esta vida. Y lo voy a leer en la traducción de El Mensaje. Dice, no te compliques la vida innecesariamente. Ahí en el versículo 29, la versión Reina Valera que acabamos de leer, de 1 Corintios 7, 29, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no las tuvieran. ¿Verdad? No nos debemos de complicar la vida, la existencia, ¿ok? Cuando miramos la cuestión del matrimonio y la soltería, la preocupación de Pablo es que vivamos plenamente dedicados al Señor. Sea que estemos casados o sea que estemos solteros, vivamos plenamente dedicados al Señor. Este es el fin primordial de nuestra vida, ¿verdad? Servir a Dios. Pablo escribe acerca de las ventajas de la soltería. Por supuesto, el mismo Señor Jesús fue soltero y habló del hecho de que para algunos la soltería es involuntaria, mientras que para otros es una elección por el reino. Y lo dice ahí en Mateo 19:12, lo voy a leer. Jesucristo dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que no, pues mejor que ni se atreva a tener una condición de abstinencia. Y es lo que vemos ahora, ¿no? Muchas personas que han dedicado su vida a un sacerdocio de varias religiones, no solo de una religión en particular. Tristemente vemos que cuando se abstienen de tener a una esposa, cuando fueron llamados a tener esposa, después hacen atropellos, situaciones de índole sexual en contra de jóvenes, de personas que de alguna manera confían en ellos, y tristemente vemos que no hay abstinencia, ¿verdad? Y nada más que lo disfrazan. Entonces, preferible es mejor hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La soltería involuntaria es un tema doloroso y difícil, pero Jesús no está hablando de este tipo de soltería ahí en Mateo 19 que acabo de leer, y mucho menos Pablo lo está haciendo aquí. Pablo está hablando de la soltería por causa del reino, la cual puede ser permanente o temporal. Miren, durante el tiempo que yo estuve en una condición de soltería, pues la verdad es que yo ejercí el ministerio pues un poco más abiertamente, más sin tener que limitarme propiamente. Podía yo viajar, podía hacer muchas cosas que ahora en la condición de casado pues no puedo, porque tengo la necesidad de atender a mi familia, ¿verdad? Entonces vemos cómo por eso Pablo muestra ventajas y desventajas. Las desventajas de la soltería pues son obvios, ¿verdad? Quizá las tres cosas más duras para los cristianos que son solteros puede ser, primero,
perderse de la compañía del matrimonio. Ajá. Y la soledad que pueden resultar de ello. Segundo, la falta de realización sexual, de la plenitud sexual. Y el tercer punto es, pues, no procrear, no tener hijos. Pero aquí el apóstol Pablo da también dos razones por las que se puede ser ventajosa la condición de la soltería. Primero, ver la fugacidad de la vida. Y dice ahí en 1 Corintios 7:29, nos queda poco tiempo, mis amados. Por lo que de aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, para poder dedicarse un poco más a los quehaceres del reino. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Y estamos próximos, ya más pronto de lo que se imagina. Quiero decirles que aquí Pablo no está prohibiendo el matrimonio, más de lo que prohíbe, por ejemplo, la risa o el duelo o las posesiones. Más bien, está diciendo que en comparación del brillo de la gloria de servir a Dios, todo palidece hasta la insignificancia. Necesitamos estar desapegados de las cosas de este mundo, y estarlo puede ser más fácil si una persona es soltera. El otro punto que da es la libertad de las distracciones. Esto se aplica especialmente en los tiempos de persecución, la cual da el contexto a este pasaje cuando dice a causa de la crisis actual. Nosotros estamos viviendo en una crisis y estamos viendo, a lo mejor no la persecución que vivieron los primeros cristianos, pero sí estamos viviendo una condición muy especial, muy crítica. Pablo expresa que preferiría que estuvieran libres de preocupaciones, ¿verdad? Porque el soltero pues se puede preocupar correctamente de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios. Pero el casado, pues obvio, tenemos que preocuparnos más de las cosas de este mundo y de cómo agradar a nuestras esposas, porque es a lo que estamos llamados como varones, ¿no? Entonces nuestros intereses como casados pues están divididos. Yo, por ejemplo, hay ocasiones en que o atiendo a algunos hermanos en consejería y les dedico un tiempo, o en su defecto tengo que atender a mi familia. Y ahí viene la disyuntiva y muchas ocasiones pues empiezan hasta algunos choques entre mi esposa y yo por el hecho de que de repente ella quiere pasar algún tiempo conmigo y yo tengo la necesidad de atender a alguien y este tipo de situaciones. Solamente es el ejemplo, ¿ok? No lo estoy haciendo en reproche ni nada por el estilo. Dice, la mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Entonces, ustedes y yo tenemos una cantidad limitada de tiempo, una cantidad limitada de energía y hasta una cantidad limitada de dinero. Pero no hay duda de que el matrimonio requiere mucho, ¿verdad? Absorbe mucho de tiempo, energía y dinero. Pablo nos llama a tener una visión positiva también de la soltería, si es que ese fuera el caso, ya sea permanente o temporal. Y está diciendo que puede ser liberadora y dar plenitud, como en el caso de nuestro Señor Jesús. En otro lugar de la palabra de Dios se escribe que el matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Lo podemos leer en el capítulo completo de Efesios 5. Y la realidad se encuentra en Cristo. Tanto el matrimonio como la soltería, pues a final de cuentas son dones. No es malo que estés soltero, pero tampoco es malo que estés casado. ¿Ok? Lo que importa de verdad es tener una plena dedicación al Señor. Con frecuencia, mis amados, damos por sentado que el matrimonio es el estado de vida más obvio que seguir y es la mejor manera de vivir. Este pasaje nos recuerda que no debemos, ¿verdad?, quedarnos atorados en los beneficios de la soltería, la cual es igualmente válida y puede ser muy fructífera,
pero también tenemos que ver que cuando estamos casados, pues puede llenarnos aún mucho más la condición de vida, ¿ok? Entonces vamos a generar esta situación para no limitarnos, para prosperar en el nombre de Jesús. Que todo esto que estamos aprendiendo, pues lo tengamos como para hacer algo equilibrado, algo en lo que nosotros hayamos sido llamados a hacer. Si tú estás casado en este momento, estás casada, glorifica el nombre de Dios a través de tu matrimonio, a través de ejercer tu primer ministerio. Recuerda que el primer ministerio que Dios te da es tu familia. Y después vendrán otras actividades que el Señor te da. Si estás soltero, en este momento disfruta tu soltería entregándote a las obras del Señor, al reino de los cielos, dándote en una condición de plenitud. Y vas a ver cómo Dios evita que tengas problemas innecesarios, cómo Dios te lleva en cualquiera de las dos situaciones a no limitarte, a prosperar en todo ello. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a encontrar vida en todo lo que hagamos, que nos enseñe a encontrar satisfacción en cualquier situación en la que nos hallemos, que nos permita llevar vidas que verdaderamente agraden al Señor, que nos ayude a vivir plenamente dedicados al Señor. Y eso lo podemos lograr, mis amados. En nuestro matrimonio podemos lograr vivir plenamente dedicados a Dios. Primero, atendiendo a nuestro primer ministerio. Y después el Señor nos va a llamar y nos va a permitir hacer las actividades a las que fuimos nosotros llamados en nuestra creación, a través de los dones, talentos que el Señor haya puesto en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, para que el Señor también nos permita de disfrutar de la bendición del trabajo y de las relaciones que el Señor nos permite tener a lo largo de nuestra vida. Amén. Les voy a pedir, mis amados, el día de hoy,